En este siguiente video que vamos a subir a las redes sociales, vamos a considerar una vez más dos textos de la profecía de Isaías, el capítulo 53. Vamos a considerar el versículo 4 y el versículo 5. ¿Qué quiere decirnos la Biblia referente a estas declaraciones que están en este capítulo eh, concerniente al sacrificio de Jesús en ofrecer su vida, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados y pagar la deuda que nosotros, los seres humanos, teníamos con nuestro Dios, que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor. Vamos a orar para considerar estos dos textos y poder encontrar una respuesta. ¿Qué quiso decirnos el Señor al escribir estos dos importantes textos de la Biblia? Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea el santo nombre. En esta hora, Señor, ruego perdón de mis pecados, errores, ofensas hacia tu santo nombre. Y también ruego para que usted bendiga su palabra, bendiga este video que ha sido subido a las redes sociales, para que más de alguna persona ha de verlo en el tiempo y sirva como de orientación para crear en esta persona, hombre o mujer, la necesidad de Dios en su vida y aceptar a nuestro Dios como nuestro Salvador personal. Ruego este favor y le doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los textos dicen lo siguiente y son de suma importancia a nosotros los que vivimos aquí en la tierra. En el texto, el 4 dice, hablando del sacrificio de Jesús, de esta última semana terminaba su ministerio aquí en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Él fue muerto, mas no por sí, sino por, por las iniquidades y los pecados de todos nosotros, los seres humanos. Porque nosotros éramos los que merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús toma voluntariamente y se ofrece venir aquí a la tierra, pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, que nos llevaría de seguro a la muerte y muerte eterna. Entonces Él viene, ofrece su vida como una ofrenda, derrama su sangre para la remisión de nuestros pecados, y entonces nosotros quedamos libres de esta deuda y tenemos acceso entonces a la salvación. El texto dice lo siguiente: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que dicen los textos, la maravillosa obra que Jesús realizó al ofrendar su vida y derramar su sangre allí en el monte del Calvario, donde estos hombres lo llevaron y lo crucificaron en una cruz. Todo eso fue por amor a nosotros. Al Señor Jesucristo, como Él tenía vida propia de Él, nadie podía quitarle la vida a Él, porque Él es nuestro creador, proveedor y sustentador de la vida.
El Señor Jesucristo es igual a Dios, a su Padre. Él no tiene principio ni fin. Él viene de la eternidad y va hacia la eternidad. Y no había hombre alguno que pudieran haberle quitado la vida a Jesús, sino que Él ofrenda su vida, aunque los hombres de su tiempo, los que tuvieron parte literal con este sacrificio, ellos enceguecidos por el pecado, porque eran hombres impíos que ni siquiera creían en Dios, ni ellos, estos altos cargos que obtenían eran por dinero, no porque merecían ellos ocupar estos cargos, porque no estaba en ellos el conocimiento de Dios ni el temor de Dios, sino que se prestaron voluntariamente ellos para ser instrumentos de Satanás y llevar a la muerte nada menos que a su creador, al Hijo de Dios. Y la vida de cada uno de ellos era por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo, una vez ya clavado en la cruz del Calvario, entonces hace una corta oración, le pide a su Padre por qué lo ha abandonado. Perdónalos a estos porque no saben lo que hacen. Ese pedido que el Señor Jesucristo le hace a su Padre, que perdonara a sus verdugos, a los que lo llevaron a esta muerte cruel, Él deja entonces abierta la puerta para que estas personas pudiesen arrepentirse de este gran pecado, volverse a nuestro Dios y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y si esta obra ellos lo hubieran hecho, hubieran obtenido el perdón, como muchos sacerdotes, escribanos y ancianos se arrepintieron de esto que ellos habían hecho. Entonces, a través del apóstol San Pablo, Pedro, en el primer y segundo discurso allí en Jerusalén, ellos compungidos de corazón después de haber escuchado las palabras de este apóstol lleno del Espíritu Santo, y ellos le dijeron: varones galileos, ¿qué podremos hacer nosotros para obtener la vida eterna? Y el apóstol San Pedro le da inmediatamente la respuesta: arrepentíos y conviértanse de sus pecados y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, y vendrán entonces sobre ustedes tiempos de refrigerio. Y la Biblia allí en los Hechos de los Apóstoles habla de que en ese discurso más de 3.000 personas, y muchos de ellos habían declarado que llevaran a la muerte a Jesús. Pero ahora viene la solución, ellos echan mano a la salvación y entonces son aceptados por nuestro Dios. Más de 3.000 personas se unen entonces a la iglesia cristiana, porque ellos reconocieron que habían actuado mal, se habían equivocado, pero lo importante es que cada uno de nosotros hoy día tenemos la misma oportunidad. La deuda que nosotros tenemos con Dios merece la muerte de nosotros, pero Dios da una solución y Él dice que debemos creer en nuestro Dios,
aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, arrepentirse de nuestros pecados, confesárselos a Dios, apartarnos de ellos, entonces la cuenta, la deuda quedará saldada, quedará pagada. Jesús paga entonces esta deuda. Pero si usted no cree en Dios, no acepta a Jesús como su Salvador personal, no se arrepiente de sus pecados, no los confiesa a nuestro Dios y no se aparta, entonces la deuda quedará y tendrá usted que morir por sus pecados, porque rechazó entonces el regalo que Dios le hacía a usted de él haberle pagado esta deuda que lo llevaba o lo llevaría a la muerte. Entonces usted sigue quedando en deuda con nuestro Dios y la santa ley de Dios demanda la muerte suya. Si usted acepta la solución que le da el Señor, esa deuda queda saldada, pagada, pero si usted rechaza esta oferta, entonces usted morirá por sus pecados, una muerte eterna. Hay varios casos en la palabra de Dios, hombres que tuvieron la oportunidad que todos tenemos hoy día, pero prefirieron morir en nuestros pecados y perdieron finalmente la vida eterna. Ahora vamos a ver qué significa y qué quiso decirnos el Señor a través de estos textos, porque los textos son claros. Dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el segundo texto dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿por qué nosotros, después de haber aceptado y haber creído en nuestro Dios, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, se los confesamos al Señor y nos apartamos, nos unimos a la iglesia de Cristo, pero en muchos casos las enfermedades siguen con nosotros? Y muchas de estas enfermedades han llevado a la muerte a muchos cristianos. Entonces, ¿qué pasa entonces ahí? ¿Dónde está el problema? ¿No es verdad lo que dice la Biblia de que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? ¿No son verdaderos estos pasajes? ¿Por qué nosotros siguen las enfermedades, siguen nuestros dolores? Y a muchos nos han llevado a la muerte. La Biblia es la palabra de Dios. Las enfermedades aparecen en los seres humanos después que el hombre cayó en pecado. El originador de todas estas enfermedades y de todas las miserias y calamidades que existen ahora en este mundo es nada menos que el enemigo de Dios. Sembró en los seres humanos las enfermedades, los dolores, todo tipo de dificultades, todo tipo de mal, conflicto entre los seres humanos, entre el hombre con el hombre, y nos enemistó entonces a nosotros con nuestro Dios. Hizo una separación entre el cielo
y la tierra. Porque el plan de Satanás es que todos los seres humanos pierdan la vida eterna y no acepten el ofrecimiento que Jesús hace, que la deuda es saldada, es pagada, pero hay que creer en nuestro Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, arrepentirnos de nuestros pecados, confesárselos a nuestro Dios y apartarnos de ellos. Por eso que tiene que ser la entrega a nuestro Dios, tiene que ser del 100%, no puede ser a media. Porque la mayoría de las personas creen en nuestro Dios, creen en nuestro Señor Jesucristo, pero no hacen ningún compromiso con nuestro Dios, ni dejan que Él transforme nuestras vidas a su semejanza. Entonces, como no hay una entrega completa y total, entonces las enfermedades reaparecen en nosotros. Vamos a ver un caso. Vamos a considerar Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por Samuel, profeta de Dios. Dios mismo elige a Saúl para que fuese rey sobre Israel, después que los israelitas rechazaron entonces a Samuel. No quisieron que Samuel los gobernara a ellos y quisieron ser semejantes a las demás naciones, conducidas por un rey, un hombre semejante a ellos. Samuel se siente molesto e incómodo por este pedido que le hace el pueblo. Samuel se lo comunica entonces a nuestro Dios y el Señor le dice, cede a esta demanda porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Ponle un rey, anda a tal ciudad, busca a este joven y únjalo con aceite y para que sea el rey de Israel. Tal como Dios orienta a Samuel, Samuel obedece explícitamente la palabra, va a aquel lugar, se encuentra con este joven y es ungido entonces y convertido en el primer rey de Israel, Saúl. Y vamos a ver unos textos que están allí en la palabra de Dios, en primera de Samuel, en el capítulo 15, y el subtítulo que tiene este capítulo, Saúl desobedece y es desechado. Entonces todo el mal que a nosotros nos acontece no es por la voluntad de Dios, porque el mal no está en él, pero sí está en la desobediencia a Dios. Nosotros creemos en Dios, afirmamos creer en Dios, pero no hacemos la voluntad de Él. Entonces por eso que los males nos siguen y muchos de estos males han llevado a la muerte a cientos de cristianos. Entonces Dios le da una orden a Samuel para que éste se la dé a Saúl y vaya a un pueblo de Amalek, que eran los amalecitas. Era un pueblo sanguinario que no respetaron y dieron muerte a muchas mujeres de Israel cuando
Israel iba camino a la tierra prometida, y este pueblo de Amalek no tuvieron misericordia ni compasión con las mujeres ni los niños de Israel. Ahora, cuando Dios unge a Saúl como rey de Israel, entonces viene el cumplimiento de las palabras del Señor, que los juicios de Dios venían sobre todo este reino conducido por el rey Amalek. Muerte entonces a todos los amalecitas, empezando por los niños, las mujeres, los jóvenes y todos los varones, aún los animales de todo este reino debían ser muertos. Los juicios de Dios caían sobre este pueblo malvado y sanguinario. Y entonces Samuel le da la orden a Saúl, y reúne a sus soldados y se encaminan hacia el reino de Amalek. Después de algunos días, entonces Saúl vuelve con sus soldados contentos, alegres, porque Dios los había bendecido y habían dado muerte a todos los habitantes de Amalek, según ellos. Se presentan entonces a Samuel, y los textos que vamos a considerar son los siguientes. Después que él se presenta y agradece al Señor, y Samuel responde a Saúl ahí en el versículo 14 del capítulo 15, y dijo Samuel entonces: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo ha destruido. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Fue la respuesta de Saúl a Samuel. Y Samuel dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Luego dice: porque como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volvió entonces Samuel para irse, y se asió de la punta de su manto, y éste se rascó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Eso es lo que dice la Biblia referente a los males que nosotros contraímos sobre nosotros mismos, cuanto no cumplimos con las palabras ni las demandas de nuestro Dios. Pensamos que lo hacemos bien y que no vamos a tener ningún problema en nuestra relación con el Señor. Pero en este caso, Dios demanda 100% obediencia a nuestro Dios, a sus mandamientos. A Saúl se le da una orden explícita: anda al reino de Amalek con tus soldados, y no perdones a niños, a mujeres, a jóvenes, adultos y ancianos. Al rey extermínalos a todos, y también juntamente con los animales. Saúl vuelve después de algunos días contento, feliz, porque ha cumplido, según él, con la voluntad de Dios y el mandamiento que le entregó Samuel. Se presenta allí en Gilgal ante Samuel y le dice: he hecho la voluntad de Jehová, he cumplido con el mandamiento que tú me entregaste, he exterminado a todos los amalecitas. Y Samuel: pero le he perdonado la vida al rey de Amalek. Samuel le dice: pero ¿por qué yo escucho con mis oídos estos balidos de animales? Saúl se confunde, se enreda un poco y le dice: temí al pueblo, porque ellos escogieron los animales más robustos, los más sanos, para ofrecer un sacrificio a nuestro Dios por habernos dado esta victoria. Y le hemos perdonado la vida al rey de Amalek. Entonces, por eso que Samuel le dice, lo dice los textos textualmente, se los voy a leer para que usted entienda de que con el Señor no se tranza, no hace negocios con nosotros. Las palabras de Dios son fieles y son verdaderas y se deben cumplir al pie de la letra. Dios no es hombre para que nosotros transemos y lleguemos a algunos acuerdos. Los hombres usan soborno, ofrecen dinero para obtener la voluntad a la cual ellos están sobornando. Entonces Samuel le dijo a Saúl: es lo que nos dice el Señor a nosotros hoy día.
a cada uno de nosotros, estas mismas palabras nos dice a nosotros. Cuando nosotros andamos por el camino de maldad, de engaño, traicionamos a nuestra conciencia. Por eso que el Señor Jesucristo, Él dice que no todo el que me dice Señor entrará en los reinos de los cielos, porque muchos en aquel tiempo van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales y prodigios. Pero Él les va a responder, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está allá en los cielos. Ahora el texto dice lo siguiente, Samuel le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Después que escucha estas palabras de reprensión, Saúl trata de pedir perdón al Señor a través de Samuel, pero Samuel le dice que ha sido desechado como rey de Israel, así como tú desechaste las palabras de Jehová, entonces Él te ha rechazado para que no seas más rey de Israel. Después Samuel trató de irse, él se toma de los vestidos de Samuel y se corta una punta de este vestido.